Introducción. El género, como categoría social, es una de las contribuciones teóricas más significativas del feminismo contemporáneo. Esta categoría analítica surgió para explicar las desigualdades entre hombres y mujeres, poniendo en énfasis la noción de la multiplicidad de identidades. El género es un tema que desde hace algunos años está siendo tratado por diferentes personas, países, instituciones, con diversos propósitos, ya que muchos individuos se ven afectados por la discriminación. Tiempo atrás, en la historia, existían diferencias entre el género humano, que ha sido marcado fuertemente desde el inicio de la vida social, económica y política. En cuanto a la educación, tiene un enfoque de género que requieren de marcos y normativas institucionales comprometidas con la equidad entre hombres y mujeres para fortalecer el acceso a los recursos sociales, culturales y económicos. Capítulo 1. Antecedentes históricos del estudio del género. Por la década de los 70 surgió el concepto de género dentro del estudio de la psicología para profundizar un acontecimiento que hasta ese entonces no fue valorado. Existía algo fuera del sexo biológico que determinaba la identidad y el comportamiento. Aunque, como hemos dicho antes, el concepto de género se acuñó en los años 70, la propia historia del feminismo no es otra cosa más que el lento descubrimiento de que el género es una construcción cultural, que revela la profunda desigualdad entre hombres y mujeres. Hasta el siglo de las luces, se había conceptualizado a las mujeres o bien inferiores o como buenas ante los varones, según Amores. Citado por Cobo Bedia, comenta que periódicamente las mujeres expusieron sus quejas ante los abusos de poder que mostraron ciertos varones, denotándolas verbalmente en la literatura misógina o maltratándolas físicamente. Sin embargo, en el siglo XVIII se supone un punto de inflexión entre esos discursos, pues la idea de igualdad se fue construyendo lentamente como el principio político articulador de las sociedades modernas y como principio ético que propone que la igualdad es un bien en sí mismo y hacia el que deben orientarse todas las relaciones sociales. Buenos días, compañeros, mi nombre es Francisco Javier Chapo García y vendré a explicar lo que viene siendo la conceptualización de género. Digamos que con el pasar del tiempo han habido o han surgido una gran cantidad de definiciones de lo que es el género, y pues yo vengo a traer algunas de ellas. El primer autor dice que el género se conceptualizó como el conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre mujeres y hombres para simbolizar y construir socialmente lo que es propio de los hombres, lo masculino, y propio de las mujeres, lo femenino. Lamas 2000. Con respecto a otro autor, Rubin 1975, citada por Cobo Bedia 2005, define el género como un conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos humanos. Butler 1990, citado por Lamas 2000, definió el género como el resultado de un proceso mediante el cual las personas recibimos significados culturales, pero también los innovamos. Estudios realizados sobre actitudes hacia la equidad de género. En el año 2017, una investigación del Foro Económico Mundial demostró que la desigualdad de género en el mundo es del 32%, es decir, las mujeres tienen solo el 68% de los derechos, oportunidades y recursos que los hombres en el mundo. Esta diferencia y la velocidad con la que trabajamos para disminuirla varían de país a país. Estudios realizados sobre estereotipos hacia la equidad de género. Las mujeres pueden lograr hacer diversas actividades y un claro ejemplo es en plena lucha por la conquista del espacio entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Valentina se convirtió en la primera mujer astronauta. Actitudes hacia los roles de género son los comportamientos de cómo nos relacionamos con el mundo y eso hace cómo nos enlace con una identidad. Hay variantes de acuerdo con su cultura, su generación y su rango de edades. Uno de los papeles más comunes que juega el género en las mujeres son la limpieza del hogar, el cuidado de los hijos y la preparación de alimentos. Mientras tanto, en hombres es nada más aportar lo económico y que ellos estén en un ambiente público. Discriminar a alguien es someterlo a un trato de desigualdad. En la mayoría de los países esto se prohíbe y mayormente este tipo de conductas siempre se pueden ver en los trabajos, grupos sociales, incluso con las mujeres.
y surgen ya sean por perjuicios o por una mente muy anticuada. Bueno, tenemos el planteamiento del problema. Mi equipo y yo pusimos como planteamiento: ¿qué diferencias existen entre los estudiantes en los estereotipos y las actitudes hacia la equidad de género? Como objetivo general, en respuesta al planteamiento, analizaremos las diferencias que existen entre los estudiantes en cuanto a estereotipos y actitudes hacia la equidad de género. Como objetivos específicos, vamos a evaluar si existen diferencias estadísticamente significativas entre los estudiantes en los estereotipos de género. Esto lo veremos al final, si realmente hay una diferencia significativa. En cuanto a las variables de estudio, contamos con dos variables. La primera son los estereotipos de género y la segunda variable son las actitudes hacia la equidad de género. Como definiciones conceptuales tenemos que los estereotipos de género son el reflejo de las creencias populares sobre los roles, actividades, características y atributos. Y tenemos que las actitudes hacia la equidad de género son más que nada la evaluación que las personas hacen acerca de sí mismas como hombres o como mujer en relación a las creencias prescriptivas sobre el comportamiento de ambos sexos. Como definición operacional, tenemos primeramente que los estereotipos de género se refieren a las respuestas que los participantes den a los reactivos de la escala de estereotipos de género. Y como actitudes de la equidad de género se refiere a las respuestas que los participantes den a los reactivos de la escala de estereotipos de actitudes hacia los roles de género. En cuanto a las hipótesis, en el objetivo 1 tenemos como primera hipótesis que se obtiene un factor favorable en la perspectiva de los estereotipos y como segunda hipótesis que no se obtiene un factor favorable en la perspectiva de los estereotipos. En cuanto al objetivo 2 tenemos como primera hipótesis que se obtiene un factor favorable en la perspectiva de las actitudes y de los roles de género y como segunda hipótesis tenemos que no se obtiene un factor favorable en la perspectiva hacia las aptitudes y los roles de género. En la hipótesis 1.6 de la población de participantes, muestra y criterios de inclusión, en la Universidad Veracruzana cuenta con 30 participantes de álgebra lineal en el campus Coatzacoalcos, programa de ingeniería química a partir de una muestra de probabilismo de tipo intencional. En el punto 1.7 se muestra una encuesta de anexo. Dicha escala consta de 20 reactivos cuyo contenido refleja la evaluación de 3 dimensiones como se mencionó. En el primer inciso A se muestra la actitud favorable hacia los roles tradicionales. Tanto en el inciso B también se reflejan las actitudes favorables hacia la equidad de género. Y en el ejemplo C se refleja la actitud favorable hacia el emprendimiento. En la instrucción 2 de su anexo, igual conforma por 20 reactivos que abordan las creencias relacionadas con los roles y sus características de hombres y mujeres, integradas por 4 factores. En la primera se encuentra la visión estereotipada sobre hombres y mujeres en el contexto social. En la otra división se reflejan los estereotipos sobre los hombres en el contexto social y en el inciso C se ve la visión estereotipada sobre las mujeres en el contexto social. La aplicación de la escala se llevó entre los estudiantes de hombres y mujeres de álgebra lineal en el campus Coatzacoalcos del programa de ingeniería química. Se realizó la investigación de una manera virtual y también en las encuestas se enviaron enlaces para que los alumnos pudieran contestar. No se dio tiempo límite, ya que se permitió el tiempo necesario para que contestaran de la mejor manera. Una vez recolectada el total de las aplicaciones, se procedió. En el capítulo número 3 tenemos los resultados, los cuales se muestran a partir de las encuestas aplicadas respecto a la investigación.
En el primer lugar tenemos los datos sociodemográficos que nos muestran la edad, el sexo y el estado civil. En estos tenemos que el 37.5% son hombres y el 62.5% son mujeres. La edad está a partir de los 18, 19 y 22 años. El 15% pertenece a los hombres y el 34% a las mujeres en parte de la edad de 18 años. En los 19 tenemos 21.875% y en las mujeres el 25%. Y por último, solo se encuentra una persona del género femenino con 3.125%. En el estado civil solo se encuentra también un hombre casado y solteros hay el 34.375% y de mujeres el 62.5%. A continuación se muestra lo que son los resultados por parte del objetivo 1. Este se divide en 3 partes: en la actitud favorable hacia los roles de géneros tradicionales, la actitud favorable hacia la equidad de género y la actitud favorable hacia el empoderamiento. Esto los dividimos en frecuencia relativa y frecuencia absoluta. Cada uno tiene las preguntas correspondientes a su inciso. En este nos da por resultado que los estudiantes tienen el pensamiento que el hombre es el que tiene más responsabilidades y que sea la mujer quien mande en el hogar. En la actitud favorable hacia la equidad de género, nos damos cuenta que hubo una controversia hacia quién debía desarrollarse en el ámbito que se considera que debe ser. No obstante, el mayor porcentaje predomina con el hombre, ya que las mujeres están acostumbradas a que el hombre sea de esa manera. Por último, en el empoderamiento se encuentra que se rechaza la actitud de la mujer sea empoderada. Por lo tanto, analizando cada punto, podemos llegar al resultado que se rechaza la hipótesis. En el objetivo número 2 tenemos los resultados, el cual se divide en 4 incisos. La visión estereotipada sobre hombres y mujeres en el contexto social, la visión estereotipada sobre los hombres en el contexto social, luego las mujeres y por último la visión estereotipada sobre los roles que juegan ambos sexos. En se llega a la conclusión de que las mujeres deben atender a sus maridos. Sin embargo, ellas son más inteligentes que ellos. En la visión estereotipada sobre los hombres, se da que predomina el que el hombre no es superior que la mujer, lo cual los estereotipos del hombre van cambiando. En el tercer punto es que la mujer no va cambiando, sino que sigue en un punto crítico. Y en el último punto, sobre los roles que generan ambos, se demuestra que la mayoría de los estereotipos van cambiando con el tiempo. Es decir, que ahora los hombres están más de acuerdo en poder hacer alguna de las cosas que se trate con el cuidado de sus hijos. Podemos decir que la hipótesis 0 afecta ya que la perspectiva de cada uno va cambiando. Estos fueron los resultados los cuales se muestran. Nos basamos en lo que es la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, en los cuales son los porcentajes de cada uno de la frecuencia absoluta. Con base en los resultados obtenidos podemos llegar a una conclusión de que la equidad de género es una igualdad entre el hombre y la mujer, respetando sus derechos y sus oportunidades. Por lo tanto, hay que recalcarte que prácticamente el proceso de transformación social, cultural, económico y político han demostrado de que las mujeres han desarrollado un gran avance y un reconocimiento, pero hay diferentes barreras que lo impiden para que esto pueda surgir como un empoderamiento pleno. Y es por eso que entra lo que es una hipótesis, en la cual dice que existen diferencias estadísticas entre estudiantes y en lo que es la equidad de género. Aparte, el estereotipo y las aptitudes de género cambiarán con el tiempo y con ayuda de personas que quieran hacer un cambio. Para eso se necesitan inculcar nuevos valores a las generaciones futuras, rompiendo casos de estereotipos que estén mal y que dañen a la mujer y al hombre de manera moral y físicamente. Basándonos entonces en esta investigación, nos podemos dar cuenta de que los estereotipos y las aptitudes que las personas presentan todavía han permanecido debido a la necesidad de cambiar.
Se recomienda tratar de aprender más acerca de la cultura y de cómo ha avanzado la humanidad en general.